Bueno, muy bien. Entonces ya estamos saliendo en vivo y te voy a dar la bienvenida hoy una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, José María? Bien, bien. Bueno, me alegro. Estamos en un nuevo encuentro donde hoy vamos a intentar terminar con todos los puntos de este tema que ya hemos hecho 2 videos y que son fuentes y evidencias científicas y estadísticas de la supervivencia y de la comunicación de los seres queridos fallecidos, ¿no? Vamos a seguir con algunos puntos más que tienen que ver con estos temas. Y bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar por enunciar el primer tema que, que nos congrega hoy. Y este tema es el punto número 13 para los que han pedido el glosario de toda la cantidad de investigaciones y los distintos puntos que fuimos viendo. Y este punto número 13 tiene que ver con el tema de las fuerzas de seguridad y gobiernos, ¿sí?, que emplean a psíquicos para trabajar, ¿sí? Así que bueno, todo tuyo, José María. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, vamos a seguir con los puntos y bueno, una vez más recordar que aquí lo que estamos dando son datos, no son opiniones, no son creencias, no son sentimientos, son datos, ¿eh? Luego, pues las conclusiones ya serán de cada uno a partir de esos datos. Pero es importante tener en cuenta esto, es que estos son hechos que, bueno, que se observan y se registran, ¿no? Y que, bueno, hacen pues que contribuyen todos ellos y todos juntos mucho más, pues a dar una evidencia pues, bastante grande de la continuidad de la conciencia después de la muerte física, ¿no? Esa es la que todos estos puntos, todos contribuyen y ayudan a elevar esta probabilidad y algunos contribuyen a elevar otros de los regalos que yo llamaba, por ejemplo, pues que puedes reencarnarte en otras vidas para ir aprendiendo. O sea, todos los puntos no sustentan esto, pero algunos sí. Igual que pues el hecho de que puedas tener guías que te ayuden, pues no todos los hechos lo sustentan, pero algunos sí, ¿no? Entonces, por eso la probabilidad más grande es la de la supervivencia de la conciencia y las otras cosas, a raíz de los hechos, pues tendrían una probabilidad, en principio, menor. Pero Claro. bueno, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que sobrevivas. Después el cómo y de qué manera, para mí pues, sería secundario. Bueno, pues Bien, seguimos con el tema 13, ¿no? bien. Este tema hace referencia de que históricamente e incluso actualmente, pues eh, gobiernos, gobernantes, reyes, jefes de tribu, fuerzas de seguridad, ¿no? Han empleado a psíquicos o en su tiempo llamados chamanes, brujos, adivinos, etcétera, durante toda la historia, pues para que les ayudaran, pues bueno, a sanar algunas enfermedades, a predecir cosas, a aconsejarles, ¿no? Y bueno, claro, una primera evidencia o un primer pensamiento es decir, hombre, pues se supone que algo harían porque si no, no los estarían usando, ¿no? Durante tanto tiempo. Quiero decir Claro. que, claro, y aquí podemos citar gente, digamos, figuras históricas de gran renombre, que aquí no vamos a juzgar si lo hicieron bien o mal, pero fueron poderosos, fueron inteligentes y supieron conseguir un poder pues bastante importante, ¿no? Como por ejemplo, pues Felipe II, Isabel II, Stalin, Hitler, Ronald Reagan, Fidel Castro, ¿no? Bueno, todos estos pues son conocidos, ¿no? Son, digamos, y estos son, eh, o sea, que se tiene evidencias que lo han usado. Otros no lo dicen, ¿no? Porque a lo mejor pues no les parece muy adecuado. Estos son públicos. Algunas, además, profecías que se dieron en su tiempo de estos supuestos adivinos, por ejemplo, sobre Alejandro Magno, etcétera, pues bueno, estas las dieron y bueno, luego pues pasó lo que dijeron, por ejemplo, ¿no? Eso
está comprobado históricamente. Ajá. Después, por otro lado, las fuerzas de seguridad, policías, en Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo, usan en una proporción importante psíquicos, mediums, ¿no? Para determinados casos que no tienen pistas y que, bueno, que les ayudan con alguna evidencia de la cual luego ellos pueden investigar a partir de ahí y resolver el caso. Por ejemplo, es conocido la resolución del secuestro de Patricia Hearst, de la hija de este multimillonario, que se resolvió gracias a un medium que dio una serie de pistas pues, muy precisas, ¿no? Y hay como 100 testimonios documentales de policías, sobre todo americanos, bueno, que relatan cómo pues, pistas o hechos que les dieron medium hicieron que se pudiera resolver unos casos que tenían atascados, ¿no? Y, por ejemplo, en 2015, en la reforma que hicieron del Código de la Policía Británica, está recogido que no descarten el uso de psíquicos cuando sea preciso para resolver pues, algunos crímenes que no tengan pistas o también, sobre todo, en la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Ajá. Después, otro punto importante es los americanos durante unos 20 años, del 76 al 95, estuvieron desarrollando un programa con psíquicos, la CIA principalmente. Esto está reconocido y, bueno, cuando se desclasificaron los papeles de la CIA, está ahí recogido. Y son públicos, se puede ver, ¿eh? Incluso tú puedes entrar en la web de la CIA y puedes ver algunos de los experimentos, etcétera, ¿no? Estuvieron trabajando con psíquicos, sobre todo en respuesta porque los rusos habían empezado primero, ¿eh? Los rusos, y como luego veremos, no veremos mucho porque yo iba a decir como los chinos, pero de los chinos se sabe muy poco, ¿no? Lo que sí que se sabe, por ejemplo, es que estos ya empiezan a los niños en los colegios, empiezan a buscar quienes tienen habilidades para ya entrenarlos, ¿no? Y tienen todo un programa hecho. Lo que pasa es que se sabe muy poco porque, bueno, pues claro, evidentemente los datos de China son muy poco conocidos, pero lo que sí que se sabe es que están entrenando muchos niños ya desde pequeños para que usar sus habilidades psíquicas, sobre todo en el tema, bueno, el tema militar y de salud, principalmente. Entonces, anteriormente, pues los chinos es más ahora, ¿no? Estos años que hablamos de los americanos empezaron en respuesta a los rusos, que habían empezado en la Guerra Fría a usar algunos psíquicos. Ya venían de, por ejemplo, Stalin, que era muy aficionado a esto. Bueno, de hecho ahí se cuenta, es un dato histórico, pero siempre, bueno, lo voy a contar porque es interesante, pero siempre hay un punto de duda, ¿no? Porque con los rusos y los chinos, pues nunca se sabe bien todo, ¿no? Pero bueno, Stalin cogió un psíquico que venía además de Alemania, o sea, venía de Hitler, que le había predicho algo que no le gustó y entonces tuvo que huir. Y Stalin lo cogió, pero como Stalin pues dijo, bueno, esto yo no sé si me lo voy a creer, ¿no? Claro, parece que en Alemania lo estaban usando. Entonces le puso un par de pruebas. Una era que tenía que sacar una cantidad de dinero de unas cuentas suyas a nombre de Stalin que tenía en los bancos. Y bueno, esta prueba pues la hizo. Al cabo de un tiempo le vino con el dinero, que ya se quedó un poco extrañado de decir, bueno, no sé cómo ha conseguido que le den un dinero que tengo yo, que, ¿sabes? Y luego le puso otra prueba definitiva, que era que tenía que llegar al búnker donde estaba, digamos, de máxima seguridad, donde estaba Stalin, tenía que llegar pasando por todos los controles que, como se puede imaginar, pues había muchos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y consigue llegar, y claro, Stalin se queda maravillado y dice, pero ¿cómo has podido, si no, aquí todos los guardias no te pueden dejar pasar, o sea, es imposible, que a lo mejor uno le puedes, pero todos los que hay, dice, bueno, lo que hice fue, digamos, hipnotizar o hacer
creer pues a todos los guardias por lo que pasaba, etcétera, que yo era el jefe de seguridad tuyo. Entonces, claro, Mira vos. ellos me veían así y me dejaron pasar por todos los lados. Y bueno, Claro, a raíz de ahí, pues Stalin lo empezó a usar. mira vos, qué No se bueno. sabe exactamente qué resultados tuvo, pero bueno, lo cierto es que Stalin se mantuvo muchos años en el poder y bueno, ¿sabes? Pues algún provecho sacaría. Claro. Bueno, los americanos, que sí que esto pues son más transparentes, tenemos esta evidencia que durante 20 años estuvieron haciendo estas pruebas psíquicas, sobre todo de visión remota, que es lo que más vieron que podían sacarle partido, que era para, bueno, la visión remota básicamente es que pues unos medios, unos psíquicos, son capaces de ver puntos geográficos, situaciones, cosas a distancias, pues da igual la distancia que sea, ¿no? En un sitio determinado, son capaces de, digamos, de que bueno, no sabemos si salen del cuerpo y van allá o qué es lo que hacen, pero ven, el resultado es que ven eso, ¿no? Entonces esto lo usaron y consiguieron localizar hasta 150 objetivos importantes, Ujú. incluyendo bases soviéticas, submarinos soviéticos, aviones desaparecidos americanos que habían perdido, militares secuestrados. Incluso, por ejemplo, bueno, hay incluso el testimonio de un presidente de los Estados Unidos, de Jimmy Carter, uno de los presidentes, que explica cómo, gracias a la visión remota, pues localizan un avión americano que habían perdido en Estados Unidos, que se había estrellado y no conseguían localizarlo. Y gracias a la visión remota, pues les da una posición y está allí. O sea que Mirá, qué esto lo bárbaro. dice Jimmy Carter, ¿vale? Bueno, pues esta sería, digamos, un conjunto de evidencias, hombre, pues que también ayudan, ¿no? A que la probabilidad de que realmente, pues, bueno, hay algo más que la materia, hay algo, la conciencia no esté simplemente en el cerebro, etcétera, pues le da más evidencia, ¿no? Ujú. Y bueno, pasamos ya a Vamos al otro de los punto, puntos. sí, Sí, punto siguiente, que es el 14, para los que van llevando el orden, que tiene que ver con aptitudes humanas excepcionales. Eso es muy, muy interesante también, ¿no? sí, este también, bueno, este hace referencia pues a una serie bueno, hay unas determinadas personas, todo el mundo en general tiene un poco más o menos, y algunos pues lo tienen más desarrollado, como algunas de cualquier habilidad humana, ¿no? Que hay gente que la tiene Ujú. más desarrollada que otra. Claro. Pues estas hacen referencia a cosas, pues tipo telepatía, adivinación del futuro, etcétera, cosas, digamos, que podrían llamar paranormales, pero bueno, nosotros las usamos porque te dan una evidencia de que, otra vez, de que no todo se reduce a la materia, de que la conciencia no está clara que esté solo en el cerebro, de que el tiempo es relativo porque te están adivinando cosas del futuro, o sea que el tiempo realmente tal como nos parece, pues no es así. Es decir, Ujú. que te corroboran, eh, te vuelven a dar más evidencias de que bueno, de que la conciencia pervive y de que pues, ese escenario, no digamos, es el que seguramente es más en mayor probabilidad. Bueno, Ujú. en esas actitudes podemos empezar a hablar, pues, por ejemplo, las de adivinación del futuro o precognición que le llaman, que es, bueno, esta habilidad, ¿no? Aquí hay desde, digamos, testimonios recogidos. Por ejemplo, es famoso, en el 1966 hubo un desastre en un pueblo minero inglés que murió mucha gente por una mina, bueno, que se desbordó, una tragedia bastante importante. Y aquí pues hay documentados 24 casos de premoniciones, o sea, de gente que antes de que pasara y además lo dijera testigo, o sea, que testigo que dicen, sí, sí, este hombre dijo que pasaba no sé qué cosa, ¿no? Y que concuerda luego con lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. esta es una de las, digamos, de los testimonios. Luego otro de los investigadores, Rupert Sheldrake, este tiene recogidos unos 842 casos de premoniciones, también lo mismo, digamos, que tienen ciertas pruebas, o sea, que hay ciertos testigos que quedaron puestas o escritas en algún lado y que luego se comprobó que eso que habían dicho, pues pasaba, ¿no? Ujú.
que por cierto él ve que, sobre todo, en estos casos, digamos, espontáneos, el mayor porcentaje es sobre peligros, ¿no? Sobre como que cuando va a pasar algo, alguna cosa esa, es cuando de alguna manera estas espontáneas pues se producen más, ¿vale? Y luego, estas serían las espontáneas, pero luego hay las que digamos, se hacen en laboratorio, ¿no? En el siglo XX, ahora ya el siglo pasado, ¿no? Pero no hace tanto, estuvieron haciendo pues muchas pruebas, investigadores, universidades, ¿no? De estas pruebas, muchas con las famosas cartas estas Zener, que tenían 5 símbolos, ¿no? Para adivinar, ¿no? En este caso de la precognición, pues bueno, era adivinar la carta que iba a salir sin que nadie la viera, ¿no? Para que no hubiera telepatía, simplemente tenían que adivinar. Y entonces, bueno, pues aquí, claro, consiguen, esto lo hacen sobre población normal y, bueno, claro, como todo el mundo tiene un poco y algunos un poco más, pues los números, cuando lo hacen a muchas personas, pues claro, ven que las probabilidades de acierto pues son bastante, mucho más importantes que lo que sería puramente por azar, ¿no? Claro. Que es lo que interesa, porque, claro, los escépticos siempre a veces dicen, o sea, es que ellos piensan que los medios tienen que acertar todo, de que el espíritu se manifiesta cuando ellos lo digan, y bueno, pues esto no es así. O sea, no, primero, claro que no. Los medios, lo importante es que acierten más bastante más de lo que sea por azar. Eso ya manifiesta una actitud. Que tenga que acertar todo, pues no sé por qué, porque aquí nadie, en este plano, claro, no hay nadie perfecto, ni siquiera el mejor, ¿sabes? Jugador de fútbol mete todos los penaltis, ni, ¿sabes? Claro, meterá mucho más de la media que cualquier persona normal, eso está claro, pero no va a meter siempre todos, ¿no? Y esto lo mismo, aquí lo importante no es que uno acierte todo, ¿sabes? O que en conjunto se acierte mucho, lo importante es que se acierte algo que la probabilidad, o sea, que el azar no te lo explica, que por azar la probabilidad sería muy pequeña. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hace es algo un poco parecido a lo que estoy haciendo yo a nivel de los 19 grupos, que es juntar experimentos y decir, bueno, uno me da unos resultados espectaculares, pero claro, cuando junto un montón, pues la probabilidad de que pase todo eso ya es súper pequeña. Por ejemplo, en el caso de precognición, pues se tiene aquí contabilizado entre 1935 y 1987 se hicieron 309 estudios de precognición. Estos estudios me refiero a estudios controlados, es decir, en una universidad con todos los métodos científicos, pues digamos, normales, como cualquier experimento científico, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces, de estos 309 estudios, en los que intervienen 62 investigadores, 2 millones de pruebas vistos en conjunto, y 50.000 sujetos, 50.000 personas que dan unos resultados que la probabilidad de que sea debido al azar es 1 sobre 10 a la 24. Claro, 10 a la 24 es 1 seguido de 24 ceros. Tengas en cuenta que 6 ceros es 1 millón, o sea que 24 ceros son como 4 veces 1 millón, o sea, sería 1 millón de millón de millón de millones. Claro. Que una cosa, es como si tuvieras todo eso de números y tienes que acertar uno. Pues, bueno, pues esa es la probabilidad, ¿no? De que todos esos estudios dieran el resultado que han dado. Esa es la probabilidad que fuera por azar. Luego, claro, todavía hay escépticos que dicen, bueno, pero claro, dicen la excusa, porque ellos siempre buscan excusas, ¿no? Para decir, es que se ha hecho algo mal, ¿no? Pues una de las típicas excusas, pues era, bueno, es que a lo mejor este estudio les ha salido bien y lo publican, pero tienen otros que no les ha salido bien y no los publican. Lo que se llama guardarse en el cajón los estudios, ¿no? Claro. Que dices, bueno, pues, no sé, tendría que tener un poco también de mala fe y tal, pero bueno, podría ser. Bueno, pues jugando otra vez con probabilidades, porque aquí la probabilidad es la que manda, pues para que fuera así, para que ese estudio, o sea, esos 309 estudios salieran de esa manera, los estudios que se tendrían que haber hecho y guardados en un cajón para que por probabilidad saliera ese. Eso es como decir, no sé, es que me ha salido 100 veces el número 6 tirando los dados. Y entonces dice, no puede ser, seguro que has estado tirando dados un montón de veces
y una vez te ha salido, pero todas las otras no, y las otras no lo dices. Bueno, pues para que fuera así, se tendrían que haber hecho 14.000 y pico estudios y guardados en un cajón, cosa que era imposible porque no daba tiempo a hacer tantos estudios en esos años, Claro. o sea, era imposible. Por tanto, bueno, quiero decir, es una prueba de que estudio, o sea, investigaciones controladas en laboratorio, pues demuestran, porque aquí sí que podemos decir demuestran, que el ser humano, en mayor o menor medida, tiene capacidad de adivinación del futuro. Tiene cierta capacidad. Luego hay personas que tienen más, ¿no? Que Claro. son las medium, etcétera, que se estudian por otro lado, pero en conjunto todas tienen, ¿no? Unas un poco más, otras un poco menos, y cuando se estudia en conjunto, pues tienen una que eso, que la probabilidad que sea por azar es infinitesimal, ¿no? Bueno, esto sería esta parte de precognición. Luego hay otra también muy conocida que es la telepatía, que es cuando vas a adivinar la carta, por ejemplo, en las pruebas que se hacen, pero porque otro la ve y se supone que te lo va a transmitir, ¿no? Por la mente, no se sabe cómo. No se sabe cómo, pero por eso que se llama telepatía, que por cierto es lo que los espíritus te cuentan luego, que es cómo se comunican, para que se vea que luego todo va cuadrando, porque aquí dice, no sé cómo va, pero bueno, luego cuando los mediums hablan con un espíritu, cuando el espíritu se manifiesta tal, pues te dice que él se comunica por telepatía, Sí, ¿no? Por forma lo tanto, telepática, claro. sí, cuadra con esto. Bueno, pues la telepatía que también hay de modo natural, es decir, se ha observado que ciertos pueblos africanos, por ejemplo, bueno, saben cuándo sus cazadores van a venir, saben cosas que, ¿sabes? Que los investigadores que han estado allá, pues dicen, bueno, pues parece que a distancias kilométricas los cazadores les dicen que, bueno, que ya han cazado y van a venir, ¿sabes? Cosas así. Incluso no hace falta ser tan lejos, incluso aquí en Europa, en Noruega y en Escocia, hay ciertos sitios rurales que funcionan también como de modo natural, ¿no? Son capacidades que luego el hombre moderno ha ido como perdiendo, ¿no? Pero que estaban ahí. Bueno, pero luego hay los experimentos estos que dices, bueno, volvemos al laboratorio con las cartas y vamos a hacer pruebas a ver si telepáticamente, pues hay comunicación. Y aquí, pues también volvemos a lo mismo, pues entre, por ejemplo, el año 1880 y 1939, sobre todo el doctor Rhine, este es conocido porque es el que hizo más en la Universidad de Duke, empieza a hacer experimentos, bueno, y con probabilidades, digamos, debidas al azar, pues pequeñas, ¿no? Es decir, ve que se acierta pues bastante más de lo que sería el puro azar. Esto se sigue después en otros experimentos de TART, que también hace adivinaciones de este tipo, y luego los experimentos bastante conocidos de Ganfeld, que también aquí dan, por ejemplo, de probabilidades de acierto del 34%, cuando por el azar sería el 25%. O sea, si tenías, por ejemplo, que adivinar una cosa entre 4, tienes una probabilidad del 25%, pues la media que te daba haciéndolo en cantidades importantes era del 34%, o sea, bastante más elevada de lo que sería el azar, ¿no? Bueno, y luego la telepatía también, bueno, lo que comprueban algunos otros investigadores, aparte de esto, que estos son, digamos, a gente de cualquier tipo, o sea, es coger mucha gente, muchas pruebas y ves que la media, o sea, pues en telepatía funciona más que el azar, ¿no? Más que lo que podría ser por mero azar. Por tanto, ves que en el conjunto de la población pues existe la telepatía. Y luego hay una telepatía que ven que sobre todo la telepatía se acentúa mucho cuando hay relaciones emocionales. Es decir, cuando, por ejemplo, entre madres e hijas, pues la telepatía es mayor que entre personas diferentes. Por ejemplo, hay pruebas, hay unos investigadores que hacen unas pruebas entre una madre y un hijo que les da una probabilidad de acierto del 38%, cuando por el azar sería del 3,8% solamente. Y otros experimentos, por ejemplo, de Sheldrake, que hace, por ejemplo, las madres separadas de sus bebés, pues pero separadas que ni los oyen, o sea,
distancias considerables, ¿no? Cuando Sí. el bebé, digamos, tiene hambre, pues a la madre le baja la leche. ¿eh? Con una coincidencia también sobre el azar de 1 entre 1000 millones. O sea, que fuera por casualidad, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, y otros experimentos también conocidos de aquello de que esto es un dicho, ¿no? Que un dicho, pero que tiene un sustento de verdad, aquello de que a veces sabes quién te está llamando por teléfono, ¿no? Es Ah, decir, que sí, esto hay claro. gente que le pasa, pero luego se han hecho experimentos y bueno, cuando llamaban personas además conocidas, pues la tasa de acierto era el doble que el azar, ¿sabes? O sea que realmente pasaba, ¿no? Claro, claro. Qué bárbaro. Qué bárbaro estos datos. Sí. Bueno, Bien, seguimos porque hay más. seguimos. Sí, Luego sí. otro es lo que le llaman la psicoquinesis, que consiste en mover cosas o alterar cosas físicas, digamos, a partir del pensamiento, de la mente, o otra vez no se sabe cómo, pero bueno. Eh, Aquí también hay algunos, digamos, evidencias, ¿no? Ya en el siglo pasado, pues algún científico importante empieza con algún medium que ve que mueve cosas, que hace que instrumentos musicales suenen solos, etcétera. Bueno, luego tenemos algunos, por ejemplo, bueno, el famoso Uri Geller, que doblaba cucharas, que salía por la televisión hace tiempo. Claro, Ujú. este viene porque la CIA ya lo había probado, ¿sabes? Y bueno, había visto que efectivamente, o sea, la CIA le daba credibilidad. Por eso Ujú. luego lo usó, claro, la CIA para mover cucharas no le interesaba, pues Claro. le interesaba para lo de la visión remota, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, lo de las cucharas pues parece que era así, ¿no? Después, bueno, los rusos también evalúan a una muy conocida que está, pues bueno, paraba relojes, imprimía dibujos, o sea, había conseguido hasta parar el corazón de una rana y volverlo a poner en funcionamiento, o sea, esta mujer hacía cosas bastante importantes. Y luego están otra Claro. vez los experimentos, otra vez controlados, ¿no? Experimentos que consisten en, por ejemplo, eh, influir en la tirada de dados, ¿no? Una cosa tan simple, con la tirada de dados, pues eh, haces a la gente que tiene que hacer, digamos que concentrarse, pensar, desear, no sé, intentar que salga pues un determinado valor en los dados, ¿no? Ajá. Bueno, pues de estas pruebas también tenemos lo mismo, ¿no? Entre los años 35 y 87 se hacen 148 experimentos, 52 investigadores, 2,6 millones de tiradas de dados con 2.569 personas. Y aquí dan unos resultados con una probabilidad de vida al azar de 1/10⁹, o sea, 10⁹ que serían 1.000 millones. Sobre una probabilidad al azar de 1 entre 1.000 millones, estaban haciendo que, digamos, o sea, no es que lo hicieran siempre, no es que les dije, pero conseguían unos aciertos que por azar sería solo una probabilidad Claro. de 1 entre 1000 millones. Ujú. Eso es lo interesante, ¿no? Eso luego se hizo en vez de con dados, pues ya con los generadores de números aleatorios electrónicos, ¿no? Que te generan números aleatorios, que incluso aún parece más difícil que cómo puedes tú influir en un generador de números aleatorios electrónico, ¿no? Bueno, Claro. pues aquí lo mismo, se consiguen resultados pues similares también, ¿eh? Y luego hay algunos que se tiene documentado ya de personas especiales, ¿no? Es decir, esto era en población general, ¿vale? Para ver que en la población, pues en todos, en mayor o menor parte, hay una parte de esta capacidad de influir en los sucesos físicos, pero Ujú. luego hay algunas personas determinadas, por ejemplo, en 1972, uno conocido en el sentido de que podía mover cosas y tal, ¿no? Que investigadores como Tar y Pujarí, bueno, que son dos conocidos de estos que luego intervinieron también con la CIA y tal, pues le hicieron pruebas y por ejemplo, tiene documentada una prueba que le hicieron que consiguió que saliera, digamos, en una moneda de cara y cruz 100 veces seguidas cara. ¿eh? Oh, Que qué además lo bárbaro. hacían incluso para que no se viera alterado cuando ellos tiraban la moneda con un tirador automático, o sea que la moneda, digamos, giraba con algo automático de manera que nadie pudiera influirla, ¿no?
Claro. Salvo esta persona que le decían, tienes que influir para que salga cara. Y este, pues no sabemos cómo, pero bueno, conseguía esto, ¿no? Y también hay otro experimento sobre alguien que también hacía barajaba las cartas de una determinada, o sea, influía en cuando barajaba las cartas de una manera que conseguía que salieran en un orden determinado que él establecía. Bueno, pues también acertaba 4 veces sobre la probabilidad de vida de azar. Es decir, no acertaba siempre, pero 4 veces lo que sería, digamos, debido al azar. Seguimos, porque luego viene otro punto muy interesante que es lo que sería la curación psíquica o la sanación también, otra vez, a través de la intención, de la mente, del pensamiento, la imposición de manos, pues bueno, las manos ni tocan ni hacen nada, ¿no? No sé. Bueno, esto es algo que ya viene también de antiguo, es decir, de antiguo Egipto, Babilonia, China incluso, bueno, la Biblia, pues bueno, Jesús, ¿no? Es decir, las curaciones, las sanaciones por imposición de manos, etcétera, pues ya vienen desde antiguo, ¿no? Es decir, Sí, claro. ya de por sí es un dato. Pero bueno, luego hay, por ejemplo, experimentos. En la década de los 60 hay un biólogo que hace unos experimentos con un sanador conocido y entonces lo hace sobre plantas y animales para eliminar el efecto placebo. El efecto placebo, que se supone que es que, claro, que el efecto placebo en sí mismo ya es un efecto psíquico. Sí, Porque, claro. Eso o sea, estaba los pensando. médicos lo Claro. usan porque dicen, claro, porque hemos visto, o sea, lo propio médico, lo más escéptico de los escépticos ya reconoce el efecto placebo, porque en todas las pruebas de experimentos se usa para descartar el efecto placebo, que es que cuando tú, pues, digamos, piensas que te están dando algo que te va a curar, digamos que hay un porcentaje que ya se cura, solo por pensar que le han dado algo que se va a curar. Esto ya de por sí es un efecto psíquico, porque ¿por qué tenéis Claro. poco? Que tú te lo creas, pues será que tu mente algo hace. Bueno, pero para eliminar eso, para que no le dijeran ya ni efecto placebo, pues lo hacía con plantas y animales. Entonces, por ejemplo, en las plantas, pues tienen un experimento hecho donde el sanador bueno, además lo hacían, digamos, doble ciego y tal, para que no se supiera. En cierta agua que regaba ciertas plantas hacía una imposición de manos y en otras no. En cuál la hacía y en cuál no, y con cuál regaban, esto no se sabía, para que no influyera a nadie más. Esto del doble ciego, Claro. quiere decir que no saben. Bueno, pues al final se veía que en las plantas que se habían regado con el agua sobre las cuales él había impuesto las manos con esa intención de sanar el agua o de no sé qué hacer, pues crecían más. O sea, esas plantas habían crecido más que las otras, pero no todas habían crecido más. El experimento está ahí, hay las fotos, ahí, ¿sabes? Este experimento luego se hace también, por ejemplo, con ratones que les hacen unas heridas en la piel y entonces ven la cicatrización y también los ratones lo mismo. A ciertos ratones se les impone la mano y a otros no. Y además, para que no se sepa cuáles sí y cuáles no, el ratón, cuando le imponen la mano, lo meten dentro de una bolsa, de manera que no ven qué ratón le están imponiendo la mano, ¿no? Bueno, pues aquí también se observa en el experimento que los ratones que han sido impuestos por las manos de este sanador, con esta intención de curarlos, sus heridas se han reducido mucho más que los otros. Se han cicatrizado mucho más. Eso no lo había escuchado nunca. Sí, es que están las fotos y todo. Tú puedes ver las fotos y lo ves y dices, pues es así. Pero esto es un hecho. O sea, yo no sé qué hacía con las manos, qué dejaba de hacer, ¿sabes? Sí, bueno, son nadie potencialidades, ¿no? Cualidades. Claro, nadie lo sabe, pero el hecho es ese. Eso de la imposición de manos, que luego concuerda, porque lo hacía Jesús, lo hacía, ¿sabes? Los sanadores indios, o sea, toda la gente mística que cree en la otra vida, todos hacen esto. Por eso digo que todo concuerda y dice, pues bueno, será todo casualidad. Pues vaya casualidad, ¿no? Bueno, sí. Seguimos, porque aquí hay más. También se han comprobado curaciones mediante hipnosis, que también suceden, ¿no? Sobre todo son bastante efectivas para temas de la piel, de quemaduras, etcétera, ¿no? Y aquí pues también se han hecho
en los años 50 también hubo un investigador que hizo estudios, bueno, y veían esto, ¿no? Que conseguían que los que hacían hipnosis sobre ciertas heridas, quemaduras, etcétera, pues se curaban antes que los otros. Ajá. Bueno, después hay estudios, por ejemplo, hay estudios que dicen que las personas que viven acompañadas, que tienen animales domésticos, que meditan, que rezan, tienen mejor salud, viven más. De hecho, hay un experimento, por ejemplo, de un psiquiatra que hizo un experimento durante 6 años en personas mayores, que entonces vio que las que rezaban vivían en media, aislando otras variables, intentó aislar todas las demás variables, pues las que rezaban sobrevivían un 55% más de las que no. ¿Vale? Entonces, aquí puedes volver a decir lo mismo, ¿no? Es que no sé si es porque reza y le ha pedido a alguien que le ha hecho eso o es la intención suya del rezar. No lo sabemos, ni vamos a entrar ahora. Lo que sí que sabemos que eso del rezar, que es una práctica también otra vez de toda la gente mística, espiritual, pues bueno, resulta que científicamente tiene este resultado. Eso es un hecho. Bueno, seguimos. En 2003, la OMS, por ejemplo, bueno, las medicinas tradicionales y, digamos, no estándares, ¿no? Bueno, en algunos países están incluso como perseguidas, ¿no? Porque sobre todo aquí los médicos se oponen mucho, ¿no? La mayoría, ¿no? Porque parece que les quite su negocio, ¿no? Y entonces, bueno, ¿sabes? Pues, por ejemplo, en 2003 la OMS publica un estudio donde, bueno, da una serie de conclusiones de que la acupuntura, por ejemplo, en una serie de dolencias, pues tiene efectos positivos. La acupuntura, que por cierto, en China se estudia en las universidades. Es decir, Claro. ¿sabes? Ahí es una ciencia como otra cualquiera. Aquí nos parece que sea algo raro, porque son chinos, no sé, pero bueno, la OMS en 2003 publica un informe con pruebas clínicas concluyendo que la acupuntura es eficaz para una serie de dolencias, que cita. Después, por ejemplo, el Reiki también hay diferentes estudios. Bueno, el Reiki es como una imposición de manos que supuestamente canaliza las energías, ¿sabes? Bueno, se le llama energías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algo que está por ahí, ¿no? Que también coincide con lo que místicos, espirituales, espíritus te hablan y que consiguen, digamos, curaciones, mejorías, ¿no? Que, bueno, científicamente no se sabe a qué principio responde, pero aquí vamos a hablar de hechos. Los hechos son que lo que vamos a citar ahora. Que no sepan explicarlo, será que son un poco burros de momento y no saben explicarlo, pero los hechos son los hechos. Es decir, como siempre en la ciencia, los hechos van primero, las explicaciones van después. Bueno, pues los hechos son que, por ejemplo, el Reiki se usa en hospitales de Reino Unido y Estados Unidos, en más de 1000 hospitales, está incluido en el sistema público de salud inglés. En España, por ejemplo, se usaba porque, por ejemplo, en Cataluña ahora lo han quitado, pero en los grandes hospitales también españoles se estaba usando Reiki de manera voluntaria y como un poco aparte, pero se usaba bastante por voluntario, etcétera. Y se usaba mucho para mejoría, por ejemplo, pacientes de cáncer, etcétera, que no es que les curaran el cáncer, pero conseguían mejorías. Bueno, por ejemplo, ahí había estudios del 44% de los pacientes decía que les había ido bien, quiere decir, tenían menos dolencia, necesitaban menos morfina, bueno, se encontraban mejor. Claro. Oye, bueno, es bastante. el 44% dices, pues quizá a lo mejor la eficacia es más grande que algunos medicamentos, incluso con sus pruebas hechas por los organismos internacionales. O sea que no está mal. Y si tú no sabes explicar por qué es este 44% sí y este otro no, eso es otro problema. Pero si le va bien a gente, pues bueno, pues habrá que usarlo, ¿no? Claro. Pero hay más pruebas sobre el Reiki, por ejemplo. El Hospital La Paz, también de aquí español,
prueba, por ejemplo, que el 86% de los pacientes reducen la ansiedad, por ejemplo, con unas mediciones que hacen, bueno, el 86% reduce la ansiedad. Oye, pues es importante, es ¿no? Mucho, es Sí. mucho, sí, claro. Después, en el Ramón y Cajal, no, perdón, en un inglés, en el Hartford también, 189 pacientes, o sea, en general, estos lo hacen en general, pues consiguen reducir la tasa de ansiedad también y de dolor. Ellos usan las mediciones, pues la tasa de ansiedad desde 5 y pico hasta 3 y pico y la tasa de dolor de 6 y pico a 3,8. O sea, el Reiki parece muy bueno en esto, ¿no? A nivel físico, ¿no? Sí. Más que te cure una enfermedad, te reduce ansiedad, te reduce dolor, pues ya es mucho, es decir, ya es mucho. Pero bueno, hay alguna prueba, hay algún experimento, por ejemplo, en ratones. Aquí hay una prueba de ratones inoculados con cáncer de mama que consiguen una curación del 87% con Reiki. Esto es curación de cáncer, ¿eh? Esto con humanos no hay datos, pero con ratones sí. Ajá. Bueno, en fin, todo esto son evidencias de que las curaciones psíquicas, las sanaciones, pues bueno, están ahí. Otra es una que ya hemos hablado poco, que es un poco que es lo de la visión remota, ¿no? Lo de poder ver. Le hemos hablado en la parte, digamos, de la CIA para localizar objetivos y tal, pero la visión remota se ha usado para otras cosas también. También se han hecho experimentos de estos de laboratorio para adivinar las cartas en las que en vez de telepatía o que no se vieran para que él las adivinara o intentara influir en cómo tenían que salir, bueno, pues estaban a la vista y él tenía que por visión remota verlas. Pues aquí también hay experimentos y también en la Universidad de Duke también, y aquí consiguen, pues, consiguen que si debido al azar la probabilidad es del 20%, que se consiga una tasa de aciertos del 30%, que es bastante, es un 50% mayor, ¿no? Pruebas de estas de visión remota se han hecho también, por ejemplo, experimentos hicieron en el 77 en submarinos alejados, ¿no? Que el de un submarino veía lo que estaba pasando en el otro, ¿no? Lo relataba y luego lo comparaban y decía, pues sí, aquí está pasando esto, ¿no? También, por ejemplo, se han usado visión remota para localizar restos arqueológicos. Es bastante usado. Por ejemplo, en el 85 se localizan los restos de unas carabelas españolas en Jamaica, donde les señalan con una probabilidad debido al azar del 0,46%, les señalan dónde tenían que estar esas carabelas, que sabían que estaban en una zona muy amplia, pero no las encontraban. Entonces, alguien de estos psíquicos con visión remota les dice, pues mira, yo veo que están aquí. Y bueno, pues y acierta con una probabilidad, porque era una zona amplia, de ahí del Caribe, pues con una probabilidad del 0,46%. También usan esta visión remota, por ejemplo, para localizar muchos restos egipcios de Alejandría y del Antiguo Egipto, sobre todo incluso del Faro de Alejandría, del famoso Faro de Alejandría, encuentran muchas cosas también, aquí con una probabilidad de vida al azar de 0,009%. O sea, aquí le dan en un sitio muy preciso, además, claro, que es muy difícil porque estaban enterrados y les dice pues dónde estaban, etcétera. Bueno, hasta el punto que hay empresas americanas, porque luego hay casos de mediums, por ejemplo, hay un caso de medium que también localizaba pozos de petróleo, ¿no? Y bueno, entonces hay empresas americanas, tú las puedes encontrar, porque bueno, los americanos no tienen prejuicio para nada, ¿no? Entonces, hay empresas que ofrecen servicios de visión remota, ¿no? Pues eso, para investigadores, para localizar pozos de petróleo, tal. Bueno, si es una empresa que tal, pues será que acierta, ¿no? Claro, porque claro, la empresa, obvio. Claro. Bueno, otra de las aptitudes humanas sería, en vez de la precognición, que hacia adelante es la poscognición, o sea, conocer cosas del pasado, ¿no? Bueno, aquí tenemos desde los mediums normales, que pues acierta cosas de las personas a las que les hacen lecturas, ¿no?
cosas de su pasado, hasta luego pues se han usado, por ejemplo, en hallazgos arqueológicos también. En 1915, un psíquico pues encuentra una abadía inglesa, que también estaba, no la encontraban, y no solo eso, sino que describe cómo era en la época, cómo tenía que ser, y luego van encontrando todo lo que él decía, ¿no?, que había pasado en esa época, pues lo van, digamos, viendo. Y en la parte esa de Egipto también, en la ciudad de Egipto de Marea, que es una ciudad egipcia cerca de Alejandría, pues también, también el medium describe cosas del pasado que luego van comprobando que es realidad. Bueno, de hecho, en la visión remota americana de la CIA también se da un caso curioso, que es que hay uno que cuando le hacen una prueba que tiene que localizar algo de una visión remota, esto era una de las pruebas, antes de pasar, digamos, a la acción, ¿no? Pues en una de las pruebas les describe, o sea, hay uno que se mueve, que va a un sitio al azar, y el otro le tiene que decir dónde está, describir el sitio, ¿no? Bueno, pues resulta que describe un sitio, pero luego dicen, ostras, no comprueba, o sea, no, perdón, no coincide exactamente como está el sitio. Entonces, durante un tiempo se quedan, bueno, pues este no ha acertado, ¿no? Pero luego se dan cuenta, luego ven que lo que estaba explicando es cómo estaba ese sitio hace unos cuantos años. O sea, que te describió perfectamente cómo era ese sitio hace unos años. Pero perfectamente, ¿eh? Entonces, o sea, digamos que había visto en visión remota, pero no en el tiempo exacto, sino en un tiempo anterior. Bueno, aquí volvemos otra vez a la mezcla no hay espacio, no hay tiempo, es decir, todo, ¿sabes? Y también coincide, por ejemplo, con a veces los medios que te adivinan cosas, pero no te coinciden en el tiempo. A veces te dicen cosas, tú les preguntas cosas del pasado y te dicen cosas que dicen, no, pues si esto no ha pasado. Y luego ves que pasa unas semanas después, justo lo que te ha dicho. Claro. Y dices, ostras, ha fallado en el tiempo, ¿no? Es como si, ¿sabes? No... te ha dicho la cosa, pero no te ha dicho el tiempo exactamente. Claro. Bueno, y nos queda otro capítulo que sería la radiestesia. La radiestesia es esto famoso de las varitas, de los péndulos, ¿no? Que ciertas personas con esto localizan aguas subterráneas, localizan minas, localizan personas desaparecidas, diagnostican enfermedades incluso. Y esto que parece un poco así, sin embargo, aquí hay muchos datos detrás, ¿eh? Porque, bueno, esto ya empieza también desde antiguo, es decir, que esto ya también es un dato, ya desde los antiguos egipcios, el Imperio Romano, ya empezaron a usar estas cosas. Después, aquí sobre todo son muy activos los franceses, no se sabe por qué, bueno, los franceses, pues ya en 1578 ya hay una documentación de una persona radiestesista de estos que encuentra varias minas en Francia de minerales que, bueno, que no se conocía, y él a partir de ahí pues dice dónde están y efectivamente están ahí. Luego en 1692 también hay otro caso documentado de alguien que con radiestesia localiza a un asesino que no lo encontraban, bueno, pues lo localiza. Después en 1782 también se acredita a otro radiestesista que encontraba aguas subterráneas, etcétera. En el siglo XIX ya hay 3 abats franceses, o sea, abats son, bueno, el jefe del monasterio, ¿no? Digamos. Quiere decir que los franceses eran muy activos y los de la iglesia también. O sea, los abats estos, pues ya publican experiencias que hay, bueno, pues eso de, digamos, de casos de localización de aguas, de minas, de personas, etcétera, ¿no? Hay el caso de una persona, por ejemplo, que tiene documentado que encuentra más de 1000 corrientes de aguas subterráneas. Bueno, hasta el punto que en 1890 la Universidad de Salzburgo, de Francia, acepta la radiestesia como herramienta de diagnóstico médico. O sea, una universidad acepta la radiestesia como un elemento para diagnóstico médico. O sea, indica dónde pueden haber enfermedades, pero luego se comprueba que coincide, ¿no? También se usan, por ejemplo, lo usan en Rusia para localizar
un monasterio del siglo XV que también mediante radiestesia encuentra la localización exacta. Bueno, hay documentación de que en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam, utilizaban radiestesia, ya sea por estas varillas o por péndulo, para localizar minas. Si lo usaban en la guerra y tal, pues sería, alguna fiabilidad debía tener, ¿no? Porque, claro, por supuesto. En 1934, y volviendo a Francia, se crea en la Academia de Medicina de París, se crea la sección de radiestesia médica. ¿Vale? La policía francesa lo usa para búsqueda de cuerpos desaparecidos, pero lo usaba y lo usa. Tampoco hace mucha publicidad, pero lo usa para localizar cuerpos desaparecidos. Bueno, algunas compañías de agua británica también se sabe que lo usan para localizar fugas. Sí, sí. En España, por ejemplo, era famoso el padre Pilón, era conocido, era un investigador, era un sacerdote jesuita que usaba el péndulo para localizar objetos, para localizar un avión desaparecido, también lo usó, y lo usaba mucho para localizar personas desaparecidas, hasta el punto que en España lo usaron en algunos de los secuestros de ETA para localizar a algunos de los secuestrados. Alguno con algún éxito, por cierto. Bueno, pues ya estaría el punto 14. Bien, antes de continuar con el punto 15, ¿no? Recordemos que son 19 los puntos. Antes de entrar en este punto, que es comunicación con personas fallecidas, yo quisiera que en 2 palabras cuentes por qué vos llegaste a todo esto, ¿no? Porque de dónde te nace todo esto, porque hay personas que a lo mejor no vieron ninguno de los capítulos que ya hemos hecho, y bueno, ¿qué te llevó a toda esta investigación, ¿no? Porque parece, no parece, es muy exhaustiva, ¿sí? Y alguien puede estar escuchando hoy por primera vez y, este hombre, ¿qué lo llevó a todo esto? Si nos querés dar una breve reseña. Sí, bueno, es muy simple. Esto, yo hace 2 años, pues, todas estas cosas, pues ni las conocía ni creía en ellas, ¿sabes? Y bueno, y no me preocupaba en absoluto. Hace 2 años, un hijo mío de 21 años se suicida. A partir de ahí, claro, a mí me cambia la vida, pues se me hace todo, ¿no? Esta vida es una porquería, etcétera. Y bueno, empiezan a suceder una serie de hechos casuales, pues como comentamos, a esas señales que hacen los que se van al otro lado, de estas señales casuales, pero que no tienen explicación. El cura del entierro ya me dice que él habla con su hermano que está fallecido y le dice la clave del iPhone y luego resulta que es la clave. Y luego mi mujer empieza a leer una serie de libros y entonces, claro, yo empiezo a ver así, como de repente, ostras, pues que, pues, hombre, yo creía en algo, sí creía que en el Dios cristiano, pero bueno, a mi manera, ¿no? No como lo decía la Iglesia exactamente, ¿sabes? Pero bueno, no me preocupaba más de estas cosas. Claro, a partir de ahí empiezo, o sea, para mí ya no tiene sentido, quiero saber, ostras, mi hijo pues está ahí, quiero comunicarme con él. Y empiezo a ver que hay una serie de documentación, pero claro, no libros así esotéricos, raros, no. Libros de médicos, de ingenieros como yo, ¿no? De científicos, de investigadores serios, ¿no? Que empiezan a recopilar y a dar una serie de datos, de investigaciones, que digo, hombre, pues, ostras, pues esto parece que sí, que a lo mejor hay una parte un poco más folclórica, pero hay una parte que es seria, hay unos hechos y unos datos aquí que te están corroborando esto, ¿no? Que a mí, ya te digo, me pasaron cosas que supongo que estaban ya montadas para que me pasaran y entonces me hizo yo, pues, volcarme, ¿no? Bueno, yo siempre, pues sí, a mí me ha gustado la parte científica, bueno, yo soy ingeniero, en fin, empiezo a buscar datos, a ver, me empiezan a aparecer por todos los lados, ¿no? Busco uno y me aparecen 7 más y aquí otra cosa y tal, y veo que hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y digo, hombre, pero, y eso a mí
ostras, claro, me hace cambiar, me hace decir, ostras, pues sí, es verdad que hay una probabilidad muy grande de que eso que yo creía es que es cierto, hay datos para verlo. Y además, datos en contra no hay ninguno. O sea, es que para explicar todo esto, si no lo explicas con esto, no tiene explicación esto. O sea, es que tiene que ser una explicación tan rebuscada que no, la probabilidad es ínfima. Ostras, está ahí. Entonces, a mí eso me hace cambiar de decir, oye, pues esta vida es realmente maravillosa. O sea, somos inmortales, no pasa nada. Esta vida es un juego más. Además, incluso parece que te reencarnas y todo, luego puedes volver otra vez aquí a probar y a jugar otra vez, y tu ser querido está ahí y su amor por él no acaba nunca. Incluso te puedes comunicar con él dentro de esta vida, que hay datos, que hay aquí evidencias, ¿no? Etcétera. Y bueno, y eso me hace, pues eso, que en 2 años pues me salgan toda esta serie de datos, de evidencias, que supongo que habrá más, pero que bueno, que con estas solas ya, vamos, la probabilidad pues hace que sea Tenemos pues, para divertirnos. Sí. muy importante, ¿no? Sí, incluso... Y entonces la idea es, eso que a mí me hizo cambiar la vida, de decir, esta vida es una porquería, no tiene sentido, ¿para qué vives? Si luego te mueres y todo es sufrimiento, al final no tiene ningún sentido esto, ¿no? A decir, no, cuidado, esto es maravilloso, o sea, esto es solo un juego. Lo que te pasa aquí no es nada. Tu sitio verdadero es otro sitio que está muy bien, además, por las evidencias que hay, está muy bien. Y tu ser querido está ahí y te puedes comunicar con él. Ostras, encima nadie te juzga. Eso que te explicaban en la religión, que yo ya no me lo creía, ¿no? Pero bueno, siempre está ahí. No, que nadie te juzga, que Dios, el universo no te juzga, que eres tú el que te juzgas a ti mismo en el sentido que tú quieres, ¿no? Y que tienes unos guías que te ayudan y que, claro, pues eso que a mí me hizo cambiar, digo, oye, pues esto tiene que conocerlo, sobre todo la gente que ha perdido a alguien, un ser querido, un hijo, una pareja. Esta es la gente que más lo necesita. La otra gente, como digo yo, pues está bien. Hombre, yo creo que vives mejor si sabes que, hombre, que aquí no se acaba todo, que sabes que esta vida, pues hombre, no te la has de tomar tan a pecho porque tienes muchas otras seguramente, y además esto solo es un aprendizaje, esto es un ejercicio, ¿no? Pero bueno, no es tan fundamental, es igual, tú puedes vivirla sin saber nada de esto y luego ya lo irás viendo. Claro. Si vas viva, es cuando estés allí. Pero hombre, el que ha perdido un hijo y tal, a este sí que le hace mucha falta, ¿no? A este saber que a lo mejor, ostras, que a lo mejor él no creía en nada, pero ostras, pues ve unos datos y dice, pues yo, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí que mi hijo no está muerto del todo, o está más vivo incluso, y a lo mejor sí que me está diciendo cosas y yo le puedo decir, ¿no? A lo mejor sí, porque aquí hay muchos datos, hay muchos hechos. Además, el tema, en tu investigación en cuanto a lo estadístico, digamos, ¿a qué conclusión llegaste con la argumentación de los escépticos? Bueno, sí, claro. Claro, aquí ya a mí siempre me sale un pensamiento. Cuando yo veo un poco los escépticos, lo que dicen, ¿no? Los escépticos son la gente que lo niega, pero lo niega, que dice no puede ser y por tanto todo esto ya no quieren ni entrar, ¿no? Cuando dices, mira, ahí está la investigación, mírala. No, es que esto estará mal hecho, es que sus únicas argumentaciones son, está mal hecho, han hecho fraude porque querían hacer la publicación, eran tontos y les engañaron. Que algunos, por cierto, eran premios Nobel y todo, o sea que, y otros pues eran de un talla importante, ¿no? O los mismos gobernantes que hemos dicho, o sea, muy idiotas no eran, ¿no? Bueno, pues eso, la argumentación de los escépticos es esta, ¿no? Y ellos no tienen ninguna prueba en contra, o sea, no pueden dar una prueba, decir, mira, que yo te doy una prueba aquí, no, entonces intentan buscar cosas, y entonces, claro, tú con ninguna de estas pruebas, tú no puedes probar al 100% que hay vida después de la muerte. Pero como no puedes probar nada en este mundo, realmente en este mundo, lo único seguro que digo yo son las matemáticas. Eso es segurísimo. O sea, que un número multiplicado por el número siguiente da un resultado par, eso es seguro. Nadie te lo puede dudar y es así. Y punto. Ahora, todo lo demás pues son hipótesis, son teorías. Hacen un experimento y les da un resultado, pero en condiciones controladas. Es decir, aquí en la Tierra,
con unas ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, y a veces les van variando, hasta las constantes les van variando, o sea que, o para cosas muy concretas, ¿no? O sea, para ver el movimiento de una bala que disparo, pues hombre, en la atmósfera terrestre se comporta en base a la ley de Newton y eso más o menos se cumple y tal. Pero fuera de allí, todo lo demás son hipótesis. Claro. Todo, Claro. la ciencia médica son hipótesis. Y hago esto y compruebo que en la mayoría de pacientes, en la mayoría, no todos, porque otros, pues pasa esto, ¿no? Y he visto que esto pasa así, más o menos, bueno, pero nadie te puede probar nada en absoluto, aquello de decir, no tengo ninguna duda, Ujú. ninguna. Bueno, Claro. pues aquí en realidad es lo mismo. Ujú. Y aquí, claro, también hay un poco, aquí hay el añadido que digo yo, esto es que no sería conveniente tampoco que se supiera todo tan claro, porque si realmente fuera así, hagamos una hipótesis, imaginémonos que realmente es como parece que resulta, que la vida verdadera es la otra, que esto es como un videojuego, que estás experimentando. Entonces, claro, para experimentar tienes que experimentar en esta vida, con lo que pasa aquí, con el sufrimiento que pasa aquí, con el egoísmo, con la escasez de recursos, con las maldades que sean simuladas o no existen aquí, ¿no? Con las catástrofes, con las enfermedades. Con todo esto tienes que lidiar, incluso tienes que lidiar con el pensar que a lo mejor no hay nada más, porque Ujú. eso hace mucho más valioso. Por ejemplo, no es lo mismo dar la vida, ¿no? Dar la vida si tú sabes. Entonces, si tú supieras lo otro muy claramente, es que no aprenderías lo mismo. No Claro. aprendería lo mismo, porque entonces, claro, es decir, ¿qué valor tienen dar la vida por otros si sabes que esta vida, vamos, es un juego, no tiene ningún sentido? No es lo mismo que aunque ahora tú a lo mejor das la vida por otro y crees que hay algo más y que tal, y que el amor es lo mismo importante y que no pasa nada, pero siempre te queda la duda. Entonces, eso hace mucho más valioso sacrificar tu vida o dar tu vida a los demás o incluso, bueno, ser un mártir, ¿no? Que Ujú. mueres por eso. Ujú. Por tanto, no tendría sentido que aquí se supiera todo tan claramente. Aquí la gracia es esto, que se sabe hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Pero este cierto punto, pues va bien para muchas cosas, bueno, y a lo mejor pues el camino de la humanidad es que se vaya mejorando y que se vaya sabiendo. Claro. Cuando se sepa del todo, supongo que habrá que buscar el que quiera experimentar un poco las cosas duras de la vida. Por ejemplo, a ver, la humanidad ahora ya no es tan dura como antes, ¿no? Antes había esclavitud por todos los lados, antes las enfermedades, bueno, ahora es que el coronavirus te mata unas ciertas, sí, pero antes venía la peste y te cargaba la mitad de la población. Es decir, la humanidad ha ido mejorando. Ujú. Entonces, claro, ha ido mejorando materialmente y espiritualmente, también podríamos decir, Sí. y moralmente, ¿no? Entonces, pero claro, si llegara ya al sumum, pues en este planeta no aprenderías nada. Por tanto, tiene que haber un tiempo hasta que se llegue a eso, durante el cual tú tengas vidas para experimentar cosas. Porque si no, cuando ya se supiera todo, en este planeta no habría que buscar otro para experimentar, ¿no? Porque en este ya, o Sí, sí. bien, O que cambiaran las condiciones, digamos, ¿no? Que cambiara sí, algo en las como no hay condiciones. tiempo, tú vas hacia atrás y te reencarnas ahora en un romano, porque Claro. bueno, ¿sabes? No hay tiempo y no, o Claro, claro, claro. incluso. Pero bueno, lo que sí que es cierto, o lo que yo veo, creo que, pues eso, para las personas que, bueno, como me ha pasado a mí, ¿no? Hemos perdido un hijo de una manera trágica, pues, hombre, te cambia mucho la vida, ¿no? Entonces es importante para este tipo de personas, pues yo creo que es una gran ayuda saber esto, ¿no? Saber Ujú. que independientemente de las creencias que tengas, además, si tienes unas creencias, son compatibles con esto, ¿sabes? O sea, son compatibles con cualquier creencia en general. Claro, 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 O sea, que es claro. una creencia un poco rara, pero con las bases, porque luego ya las creencias hacen sus ritos, sus cosas, ¿no? Pero la base, los conceptos clave que te dijo Jesús, que te dijo Buda, que te dijo, son los mismos y coinciden con todo esto. Bien. Seguimos entonces, quería nada más que hicieras un breve, una breve descripción de qué te había llevado, porque alguien podría estar preguntándoselo, ¿no? Entonces seguimos con el punto 15, que está directamente vinculado con esto, que es comunicaciones con personas fallecidas. Efectivamente, este es un punto, pues para este tipo de personas que yo creo
que esta charla le puede ir bien, es un punto especialmente importante para nosotros, digamos, ¿no? Porque tienes como un afán de comunicarte con tu persona, con tu ser querido, ¿no? Entonces, y particularmente, pues es una de las áreas que a mí me interesa especialmente, porque sí, es verdad que tienes como esa necesidad de decir, vale, sí, muy bien, ya sé vale, que mi hijo no está muerto, que está en un sitio muy bien y que yo voy a ir después allí y que luego, si queremos, volvemos a otra vida, volver a jugar otra vez y tal. Pero, hombre, ahora, pues, otra, me gustaría saber qué está haciendo, qué tal, que me diga algo, ¿no? Tal. Bueno, y estas comunicaciones, aparte de ser importantes, también de por sí, pues te dan unos datos y unas evidencias que ayudan a corroborar esto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas comunicaciones, pues bueno, la primera, ya hemos hablado un poco de ellas, son lo que serían los mediums y canalizadores, que además es como la primera, el primer... Bueno, cuando hablo de comunicación de que tú quieres hablar con el ser querido, porque las comunicaciones que ellos te hacen, por ejemplo, las señales, las apariciones, esas son señales de ellos, espontáneas de ellos, no que tú se la pidas, que quieras, sino Sí, sí, que, sí, sí. bueno, Y las típicas señales, pues cuando al al punto poco que a de veces no te fallecer, das cuenta, ¿no? A veces exacto, ni te das cuenta. Claro. ellos te hacen cosas para decir que estoy por aquí, que no estoy desaparecido, que estoy bien, ¿sabes? O cuando se te aparecen. No, estas son comunicaciones donde tú quieres establecer una comunicación, ¿no? Ujú. Bueno, pues entonces los medios es como el primero, ¿no? Porque dices, oye, yo tengo maneras luego de hacer y tal, pero bueno, el medio es más fácil porque es la persona, digamos, el especialista, ¿no? Pasa el especialista. Entonces los mediums, como ya hemos visto en otro de los apartados, pues bueno, a ver, hay los típicos medios más timadores, más tal, pero hay los medios auténticos, certificados muchos de ellos y comprobados pues por universidades, por ciertos incluso agrupaciones que certifican medios, es decir, que verifican que efectivamente pues tienen una tasa de aciertos importante, que no hacen fraudes, etcétera. Y es verdad que, bueno, en las personas fallecidas, pues algunos les dicen algunos datos espectaculares, por ejemplo, bueno, muchos te dicen cosas que ellos no saben, ¿no? Y no tendrían por qué saber, cosas que solo sabes tú y la persona fallecida, ¿no? Entonces dices, hombre, es que a lo mejor el medium te está leyendo la mente, no sé qué. Bueno, también hay casos que te dicen cosas que tú no sabías. Por ejemplo, hay casos, estos son más espectaculares, pero hay casos que le han dicho, oye, que me dice tu abuelo tal, que mires en un cajón, en el fondo de un cajón, que pegado allí dejó unos documentos, no sé qué, que tú no sabías. Y vas allí y lo miras y efectivamente estaban allí esos documentos que tú no sabías que estaban, ¿no? Claro. Ahí no te han leído la mente, ¿no? Ahí supuestamente pues se lo ha dicho el abuelo desde el otro lado. Bueno, es verdad que la mayoría de medios no te dicen cosas tan espectaculares, ¿no? Lo que sí es cierto es que te dicen pequeñas cosas, pero que coinciden mucho. Es decir, que por probabilidad, pues sería muy difícil que por azar te dijeran toda esa serie de cosas que coinciden, ¿no? Si te pueden dar una serie de características que puedes decir, bueno, es que a lo mejor no solo son de tu hijo, podrían ser de otro. Sí, bueno, pero esta y la otra, ¿sabes? A veces te dan nombres de familiares tuyos y tal, nombres no muy comunes, ¿no? Que dices, bueno, pues no sé Sí, cómo lo sabía. no, Porque no, además, no, no pudo haberla pegado con esto, ¿no? Entonces claro, tú no eres estamos conocido. hablando, claro, estamos hablando de mediums que trabajan con seriedad, digamos, y no un medium que te dice, ah, sí, dice que está bien. Sí, eso te lo digo yo, te lo dice cualquiera, Claro, digamos, claro. no es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Pero muchas veces bueno, hay muchas entrevistas en el canal a mediums y muchas veces yo me he sorprendido transitando experiencias con algunos de ellos, porque no con todos he hecho experiencias yo, pero sorpresivamente yo, bueno, he recibido algunas informaciones que era imposible que la persona lo pudiese saber, ni siquiera intuir, ¿no? Porque es como si te dijera, ah, tu papá dice que ¿te acordás de, no sé, el violín que estaba en casa cuando eran chicos? O sea,
vos podés llegar a querer tirar algo así a ver si la pegás, pero que justo digas el violín y había un violín, claro. o sea, ¿cuánto sería el porcentaje de probabilidad? No, es increíble, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado de tener esas respuestas y que bueno, también te dan esto que vos decías, ¿no? Te dan una esperanza, una alegría, un sentido que te ayuda a sobrellevar la experiencia, digamos, dolorosa que podés llegar a haber estado transitando, ¿no? Es positivo eso, muy positivo. Sí, no, yo no. Nosotros también los hemos usado, una serie de ellos. Mira, además el primero que fuimos fue recomendado por el cura. O sea, para que veas. Sí, claro. El sacerdote este, que además regenta una parroquia y todo, ¿eh? No voy a decir cuál, nunca lo diré porque, porque tiene un Es poco de cosa, ¿no? que no importa, ¿no? Pero, oye, Pero yo el primero que fui, sí. Luego, por ejemplo, me he dado cuenta, claro, que con algunos, por ejemplo, pues mi hijo, con algunos mediums sí que se comunica bien y con otros no. mm, Pero con los que no tiene que ver que sean buenos o malos, no se sabe por qué, con unos sí, con otros no. Pero con los que no, incluso pasan cosas raras para que con ese no pueda ser. Bueno, pues no sé, debe ser que con esos tiene más afinidad, no sé por qué, y pero pasa. Sí. puede ser algo, o puede ser que perciba algo que ese medio, suponete que perciba que el medium no es tan veraz como dice que es, y él lo pueda percibir desde el otro lado. Y dice, no, a este no le voy a dar información. O sea, no Pero sé por qué ejemplo, puede en pasar. nuestro caso, incluso con algunos medios reconocidos y hasta famosos, con esos no. Y con otros, ¿sabes? Por ejemplo, en la gente que hace Reiki también canaliza, porque al hacer Reiki, la apertura esa que hacen de energía, pues muchas veces el ser querido también viene y Ujú. nosotros con uno de Reiki también, por ejemplo, nos dice unas cosas que, bueno, que ya te digo, claro, te dice algunas cosas del más allá de cómo está mi hijo que dices, estas no las puedes comprobar, claro, pero luego te dice cosas, como un día que me dice tu hijo, oye, que tienes un escape de agua ahí, dice, además lo tienes en una galería al lado de la cocina. Y sí, esa semana habíamos tenido un escape de agua, pero, o sea, justo en la galería de al lado de la cocina. O sea, Claro, claro. y dices, bueno, Además, pero. además vos podrías pensar, ¿y qué le importa a él eso? ¿Ya qué trascendencia tiene para él eso? Sin embargo, se ve que Sí. lo puede observar y la trascendencia es para vos, porque te puede Claro, tener un claro. problema. Luego, luego se comprueba viendo otros casos de otros padres españoles, americanos, que se han comunicado con los hijos y tal, que esto pasa, ¿no? Que a veces el ser del otro lado te da una serie de datos que tú puedas comprobar fácilmente, como para decir, oye, créete también cuando te dice lo del otro lado, ¿no? Que ahora estoy en el otro lado haciendo no sé qué. Porque claro, ahí siempre hay alguien, mi mujer me dice, pues esto no lo podemos comprobar. Digo, bueno, pero claro, si te está diciendo lo del agua, que eso sí que es una probabilidad, bueno, y te dice esto y a la semana siguiente te dice otra cosa, que, ¿sabes? Que dices, ¿esto cómo lo puede haber sabido, no? Pues si esto te está acertando, pues hombre, lo lógico será que lo otro también, seguramente, ¿no? Claro, lo ¿Por qué te otro, va a decir una cosa, claro, ¿sabes? estoy haciendo tal tarea, estoy haciendo tal cosa, y bueno, claro, yo no lo puedo comprobar desde acá, pero ¿por qué tendría que ser mentira? O sea, Claro. no, no hay ninguna Y además, razón, digamos. luego, claro, y luego puedes comprobar con otro medium, por ejemplo, vas a otro y te vuelve a decir una cosa muy similar. Dices, ¿qué pasa? ¿Se han puesto de acuerdo? O, pues que Claro, no se claro. conocen. O sea, Sí, sí. y Claro, menos de claro. una persona que no es conocida. Si dices, hombre, si va, yo qué sé, alguien conocido, igual dices, se han puesto todos a investigar, para, ¿sabes? Pero una persona normal que no la Sí, conocen de sí, nada. siempre el escéptico, digamos, le va a querer encontrar una vuelta para decir, como un amigo mío me pasó, ¿no? Que yo le contaba algunas experiencias y me dice, no, el medio te lee la mente. Listo, ya con eso él se quedó contento de que la cosa era un fraude. Digo, bueno, está bien, seguí pensando lo que quieras, pero, pero bueno, eh, muchas Claro, veces el problema central es que la mente concreta no puede tramitar este tipo de cuestiones, no las puede digerir, no las puede entender, entonces prefiero negarlas antes de arriesgarme a pensar que a lo mejor sí es así,
porque vaya a saber también las consecuencias que me trae darme cuenta de eso, ¿no? Eso también hay Sí, que te cambia pensarlo. como todo, te cambia toda tu vida, te puede cambiar toda tu Claro, vida. Entonces, pues, claro, eso asusta, claro. claro, claro. Asusta y quizá, bueno, yo digo, pues a lo mejor hay gente que no es necesario, pues oye, ya lo verán después o lo verán en otra vida. Pero claro, sí que hay gente que lo necesita, o sea, hay gente que lo necesita. Ujú, ¿Lo necesita tal o lo cual. quiere saber? Bueno, pues oye, pues bien. O Ujú. sea, los datos están ahí, los experimentos están ahí y tú puedes comprobarlo. O sea, esto de los medios lo puedes comprobar. O sea, como por ejemplo, pues, yo y mi familia pues lo hemos comprobado porque teníamos la necesidad esa de decir, oye, quiero comunicarme con mi hijo. Pues bueno, pues medios, un primer episodio. Un segundo sería la transcomunicación instrumental, que se llama, ¿no? Que es Ujú. mediante aparatos electrónicos tipo bueno, en principio puede ser cualquiera, ¿no? O sea, teléfonos móviles, grabadoras, televisión, ordenadores, Sí, que lo que hacen es había un que... italiano famoso que lo hacía con una radio vieja, ahora no me Sí, acuerdo el nombre, sí, sí. pero sí, sí, un instrumento Una radio que, antigua, bueno, cada uno lo hace claro, exacto. El que pues, está acostumbrado a una radio antigua, pues lo hace con la radio antigua. El que lo hace ahora con el ordenador. Bueno, el hecho es de que a través de esto, pues se ve que para los espíritus los componentes electrónicos pues le son relativamente fácil o un poco adecuado, digamos, intervenir en ellos, de manera que pueden grabar cosas, tanto en imagen como en audio, sobre todo, ujú, pueden grabar cosas que serían, bueno, pues voces suyas, que, bueno, muchas veces pues se reconoce su voz, su tono de voz, su timbre, o te dicen cosas, por ejemplo, también lo mismo, ¿no? Bueno, que a lo mejor solo sabes tú, o cosas un poco, ¿sabes? Incluso, bueno, de estas que no sabe nadie. claro, Y y ahí es más comprobable porque ahí no hay intermediarios, digamos. claro, aquí, exacto. Incluso se han hecho experimentos con jaulas de Faraday de estas aisladas para que diga, no puede haber ninguna interferencia ni nada, porque siempre que te dicen, no, es que a lo mejor hay una interferencia aquí, claro, como las ondas van por ahí medio locas, pues igual, sí, claro, pero una interferencia que sea la voz del hijo tuyo que se ha muerto, que tiene la misma voz, bueno, pues es mucha casualidad. Pero incluso experimentos en esto con entornos completamente aislados y tal, pues han salido voces, bueno, y eso que te han dado datos y cosas comprobables. Y para la gente que ha perdido seres queridos también les es importante, hasta el punto, por ejemplo, que hay estos famosos, como decías tú, pues los italianos, el Bacci, este que decías tú es el Marcelo Bacci, o Ah, la sí, Sonia Marcelo Rinaldi, Valle, hay muchos conocidos, ¿no? sí, sí, sí. Hay bastante gente que lo está haciendo, eh, pero luego también hay grupos de padres que, por ejemplo, hay uno, bueno, en Argentina tenéis uno muy conocido, que nosotros hablamos con ellos. Sí. Hay, que, por ejemplo, el de Argentina lo promociona también la de Pimpinela. Está ahí, no sé si te Sí. suena, pero nosotros contactamos Eh, con este grupo sí, ¿cómo se llama? Es Renacer, no? y no me acuerdo, lo tengo, te lo puedo buscar. Es un grupo de Ah, Argentina de transcomunicación instrumental que ah, es no, no es Renacer, no, 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 no. Entonces, no, es de no. padres para hablar con hijos Sí, sí, ya y sé. ellos lo hacen con grabadoras, y luego se usa como unos ruidos blancos, como ruido blanco que sería como el ruido de una emisora haciendo el ruido, o Sí, a veces usan una canilla corriendo agua, ¿no? sí, De es lo que te iba a fondo. decir. Los del grupo de Argentina usa el agua corriendo. Sí, sí, Y esto, los conozco, pero yo pensé que te referías a un grupo de ayuda, por eso te dije Renacer, pero no nada que ver. Los conozco e incluso conozco al director de este instituto. Sí, 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 sí. Sí, es muy no, sí, interesante. sí, nosotros estuvimos hablando con ellos porque, por ejemplo, en España no hay de esto. Hay en Argentina y otro en México y en Estados Unidos también hay alguno y en Rusia también. Y bueno, estos es eso, van haciendo grabaciones con sus hijos y bueno, pues oyen la voz del hijo, cosas que les dice, etcétera. Es una cosa que ayuda mucho a las personas que han tenido esta circunstancia y bueno, luego te dan una serie de pruebas que dices, oye, o cómo sabía esto que ha dicho que no lo sabían, ¿sabes? O cómo, porque incluso se han hecho algunas pruebas
con expertos en voces que han dicho, no, es que esa voz corresponde, el timbre, el tono, corresponde exactamente, o sea, igual que un forense, ¿sabes?, que te hace en las grabaciones para un perito pericial de la policía, que te va a decir una grabación si verdaderamente era la voz o no. Pues aquí también se han hecho pruebas y bueno, han comprobado que era la voz de ese difunto. Bueno, otro de los métodos también, que este tiene muy mala fama, pero yo también lo he probado porque yo creo que si se hace bien y con respeto se puede probar cualquier cosa, ¿no? Pues es la Ouija. La Ouija, que es el famoso tablero este, que es eso, tiene como un poco mala prensa porque, bueno, han hecho las típicas películas de miedo y tal. Como siempre, las películas de estas cosas, la mayoría pues son de miedo, el fantasma que te asusta. O sea, el fantasma te asusta. La Ouija, pues no sé qué cosas raras te pasa, ¿no? Y el más allá, pues una cosa tenebrosa que, ¿sabes? Bueno, pues no es así. O sea, los casos así, digamos, un poco raros son pequeñísimos, ¿no? La Ouija, bueno, es un tablero con una serie de letras y con un como puntero y supuestamente, pues tú pones el dedo ahí, una serie de personas, y supuestamente, pues los espíritus pueden aprovechar, digamos, algo tuyo para que deletreen una serie de palabras. Esto, yo, por ejemplo, lo he probado y me ha dicho cosas que... Bueno, primero tengo que decir que para que funcione, por ejemplo, a mí solo me funciona con unas determinadas personas. Es decir, parece que tiene que haber alguien, si no hay alguien un poco, digamos, no sé qué capacidad tiene que tener o algo, para que se mueva realmente aquello bien, si no se mueve como muy poco, ¿no? Es decir, yo si lo pruebo, por ejemplo, más a nivel particular, se mueve aquello un poquísimo. Es cierto que se mueve, pero muy poco. Pero con determinadas personas, pues eso se mueve mucho y te da una serie de mensajes, incluso, pues eso, alguna, yo qué sé, la clave de los videojuegos que tenía mi hijo, pues las personas no lo sabían, ¿no? O sea, y te dice ahí las letras. En fin, pero es verdad que dicen, puede salir algún espíritu malo, algún espíritu burlón. Bueno, lo que es verdad que te puede salir algún otro espíritu que a lo mejor no es el que tú estás. Pero bueno, ya te lo dice, normalmente ya te lo dice, ¿eh? O sea que tampoco tiene que pasar nada. Si lo haces con respeto, no en plan aquello de vamos a hacer la juerga, como se había hecho hace algún tiempo, que eran como en plan de juego, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿sabes? Vamos a probar si realmente existe esto, vamos a... Si vas en este plan, a ver, es que es lógico, tú si estás en el otro lado, en un espíritu y estás por esta cosa, y dices, no estás para jugar, no estás para estas cosas. Entonces, es normal que ahí no te salga. Pero bueno, aquí también hay evidencias, por ejemplo, 1912-1919 hay una persona inglesa con pocos estudios que le aparece un espíritu, una persona del siglo XVII, que le empieza a dictar novelas y poemas a partir de la Ouija. O sea, diciéndole letras, le empieza a decir poemas y obras de teatro, etcétera, en perfecto inglés del siglo XVII, además, pero que gana un premio nacional de poesía y todo, esta persona. Y era una persona medio analfabeta, o sea, ¿sabes? Incluso hace una novela sobre los últimos días de Jesús que bueno, los críticos se maravillan del detalle de las costumbres que cuenta de la época, que dice, pero ¿cómo sabía todo eso, no? O sea, incluso algunos lo comparan con Shakespeare. Bueno, esto se repite, por ejemplo, en 1982 hay una persona que gana un premio Pulitzer empleando la Ouija también. Hay también, por ejemplo, estos, digamos, son datos. También es cierto que hay algún dato negativo que dicen, es que no sé quién lo usó y acabó desquiciado. Bueno, pues esto como todo, no sé, lo debió usar mal, si te obsesionas, ¿no? Si yo qué sé. Es verdad que la Ouija lo que tiene es que si te dejas influenciar, si te sale un espíritu que te dice, has de hacer lo que yo te diga y
yo qué sé, te voy a decir lo que tienes que hacer para que gane la lotería, yo qué sé, cosas así, y tú te lo crees y empiezas a hacer cosas, pues bueno, eso, pero eso ya es por tú que te has dejado influenciar, ¿sabes? Y te has creído, pero si tú quieres hablar con tu hijo y le preguntas y tal, y bueno, es verdad que a nosotros, por ejemplo, a veces nos ha salido algún familiar de alguna otra persona, bueno, pues ya está, le saludas y punto. Es verdad que una vez nos salió alguien que conocían las otras personas, que hacía tiempo que no la veían, claro, y dio una serie de datos que dijeron, ostras, pues esa persona ha muerto. Pero incluso preguntamos la fecha y te daba una fecha de que había muerto justo en el tiempo que no, donde no la habían visto. Entonces dijeron, pues, pues se habrá muerto. Y bueno, llamaron a la persona y todo, y luego resulta que no estaba muerta. Entonces dice, ¿qué pasa? Aquí un espíritu se burló o tal. Bueno, yo tengo otra teoría porque, bueno, esta gente con esta persona llevaban un tiempo sin hablarse, habían tenido como un pequeño enfado, no sé qué. A lo mejor fue un familiar que quiso que le hablaran con esa persona. Algo tan simple como eso, porque normalmente los espíritus, vamos, les mueve el amor. O sea, aquí hay que tener en cuenta que esto es otra cosa. Yo no lo considero un regalo porque, bueno, es que, ¿por qué todo lo mueve el amor? Pues no lo sé, pero es como lo natural. ¿Sabes? O sea, no es que sea bueno o malo que te lo hayan dicho, tú tienes que querer a la gente porque me lo dicen, ¿no? Bueno, es que resulta que parece que es el estado natural. El estado natural del universo es el amor. Por tanto, por eso tú cuando amas, por eso tú siempre quieres que te amen, cuando tú amas te sientes bien. ¿Por qué? Pues porque esto es el estado natural del universo. No lo sé, podría haber sido otro, pero es ese. Pues mira, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, pues los espíritus parece que el objetivo lógico es ser cosas relacionadas con el amor, es decir, no, tampoco están para hacer otras cosas, ¿sabes? Pero bueno, la Ouija, volvemos a lo mismo, es decir, hay datos, hay también en el siglo XX una hija de 11 años de una persona que también con los ojos vendados empieza a decir con la Ouija pues una serie de cosas de otras personas que no sabía, incluso adivina incluso le cambian las letras de la Ouija y todo, y sigue diciendo las palabras bueno, para que no pensaran que es que ya sabía, etcétera. Luego también, por ejemplo, es famoso sobre los años 1960. Hay una serie de varios libros filosófico-espirituales que llaman del maestro Seth, que bueno, igual eso, habrás oído hablar, ¿no? Que son bueno, supuestamente es un espíritu que dicta unos libros a unas personas. Estamos en un ciclo de investigaciones donde estamos con Iván hablando de todos estos temas y de todas estas canalizaciones, y una de las canalizaciones es Set. Están en el canal, bueno, pues, empezamos con el libro de Urantia y ahora ya vamos a llegar, ¿no? Pues este empieza por la Ouija también. Quiero decir, bueno, pues para que se vea que la Ouija, que puede haber pasado algo malo de gente que la usa mal y tal, vale, sí, pero que bien usada, pues es otro canal más. Como puede ser el péndulo, porque también parece bastante ridículo que con el péndulo, ¿por qué un péndulo tiene que tal? Bueno, pues no sé por qué, pero también pues esto los espíritus pues aprovechan para mover el puntero, etcétera. También hay otro caso, un accidente de avión, que creo que lo hablamos en el apartado de apariciones de un vuelo americano que mueren todos los del vuelo y después se van apareciendo parte de la tripulación y tal. Aquí uno de los tripulantes empieza a hablar con el periodista a través de la Ouija, pero que le empieza a decir cosas también, eso, que el periodista dice, pero ¿qué me está diciendo? ¿No? Hay cosas que él no sabía, etcétera, sobre el vuelo, tal, y que luego comprueban, o sea que bueno, que es otro dato más de que la Ouija pues sirve para esto, ¿no? Bueno, otro método de comunicación es lo que llamaríamos, o que llamo yo, visualizaciones, meditaciones, hipnosis guiadas. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de uno que tú conoces mucho, además, porque también has practicado el vuelo de la mariposa, famoso, de José Luis de la Rica, y que luego han hecho pues el vuelo al azul también, que bueno, lo que te hacen es como una especie de meditación, visualización guiada, en la cual, pues bueno, estableces un contacto con tu ser querido.
aquí hay, bueno, hay parte que dices, no sé si me lo imagino, no me lo imagino, pero ¿por qué me imagino esto? Pero luego también se producen algunos hechos que también son unas coincidencias un poco, pues digamos, con poca explicación, ¿no? Claro. De algunos datos que te den, ¿sabes? Que te den las otras personas y tal, pues bastante casuales. Sí, sí. De estos métodos hay bastantes. Hay en Estados Unidos, Craig Hogan, que también hace un método de estos. En España también hay uno que lo hace por hipnosis, Ricard Bru, que también este lo Sí, hace por hipnosis. sí, En sí. Francia también hay... Y sin entrar en ¿Sí? hipnosis, a mí, porque el método de regresiones de Kabuli, que es el que yo llevo adelante, no trabaja con hipnosis, con la hipnosis ericksoniana, digamos, pero a mí me ha pasado casos de consultantes que han hecho regresiones y han aparecido los seres queridos fallecidos. De eso hay un caso en el canal grabado e Ah, incluso está la entrevista al cirujano, que fue un cirujano, donde él cuenta cuando contacta con la hija de 26 años que había fallecido de cáncer y contacta y aparece en la regresión. No, fue impresionante. Y varias más, 3 o 4 regresiones me ha pasado eso. Y es muy impactante, ¿eh? Muy impactante. Sin buscarlo, ¿no? sí, 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 sí. Sin que la regresión vaya en esa línea, ni haciendo nada para que busque eso. Nada, nada de eso. Muy interesante. Sí, sí, sí. Este era otro de los apartados que tenía aquí, sí, sí, las regresiones entre vidas, que supongo que el espíritu del otro lado aprovecha. Como estos son caminos, digamos, para abrir tus canales, ¿no? Tu parte, claro, el espíritu que está en el otro lado, pues también aprovecha, porque para ellos, por lo que te explican, tampoco les es tan fácil, ¿no? Todas estas comunicaciones. Pues claro, si tú les facilitas un poco... Es que la persona está como en ese, digamos, a lo que se accede en esta línea es como lo que se llama estado expandido de conciencia, ¿no? Que es una relajación determinada que yo calculo que ese estado de conciencia, que no es ni vigilia ni sueño, es un estado intermedio, es ahí donde aprovecha y aparece la comunicación, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es eso. Entonces, estos son métodos para buscar eso, que ahora veremos alguno más, que es Ujú. lo que dices tú, es buscar ese estado, ¿no? De que de alguna manera, digamos, que luego veremos, porque los científicos también hay algunos que estudian eso, ¿no? Tu Ujú. cerebro ahí se comporta de una determinada manera que facilita esa comunicación. ¿Eh? De hecho, luego veremos, bueno, ahora lo veremos. Aquí, bueno, siguiendo con esta parte, pues estaba la parte de regresión entre vidas, la parte de cosas con tambores chamánicos, que también te ayudan a conseguir este estado de conciencia, y hay una serie, digamos, de, de procedimientos, ¿no? Que mediante tambores también hacen que la gente pues, se comunique con los seres queridos. Ujú. En Francia también hay uno, Charbonnier, que también hace un método parecido, también bastante conocido en Francia, etcétera. Y aquí, bueno, pues eso, hay bastante porcentaje. En general, los que dicen que experimentan conexión y tal, pues se habla de un 65% en una medida u otra. Ujú. El 85% como mínimo dice que les va bien, que se sienten bien, lo cual ya es importante. Sí. Bueno, claro, luego siguiendo de métodos, y ahora me voy a saltar uno para llegar aquí, porque esto que llamamos el estado expandido de conciencia, lo que yo llamo... entonces, yo lo diferencio entre duraderos y temporales, ¿no? Los duraderos son, bueno, como indica la palabra, eso, ¿no? Que no es una cosa de un momento, sino que se mantienen en el tiempo. Y serían, pues, los que se consiguen por medio de la meditación, del yoga, de la oración, de los sueños lúcidos, ¿no? Ujú. De ejercitarse en las salidas del cuerpo con diversas técnicas, en el emising, que son los sonidos estos Sí. binaurales del Instituto Monroe que te ayudan a tener salidas del cuerpo o contactar, ¿no? O abrirlas. Al final es siempre abrir ese estado expandido de conciencia. Ujú. Incluso el fosfonismo, que es otra técnica, que es mirando una luz, que Ah, los sí. antiguos lo hacían mirando una vela, pero que luego hay un médico famoso francés que lo hizo, bueno, que lo hizo una metodología mirando una luz, ¿no? Digamos, un tiempo y luego cierra los ojos y como ves esa luz, hace una serie de movimientos y tal, y también te ayuda a esto, máscaras de sueño, etcétera, ¿no? Todo esto hace
que lo que pasa es que esto requiere un tiempo para que, digamos, tu mente pues se vaya de alguna manera consiguiendo este estado, ¿no? Ujú. Estos serían los duraderos. Luego hay los temporales. Los temporales son los que te duran poco, pero que te duran. Entonces aquí hay, digamos, los que se consiguen mediante sustancias, ¿no? Las típicas ayahuasca, el sapo bufo, otras sustancias que ya tomaban los chamanes desde tiempos antiguos y siguen tomando algunos, y que lo que les hacen es que, bueno, no se sabe cómo, pero te consiguen este estado expandido de conciencia durante un tiempo dado. ¿Eh? Durante un tiempo dado. No son drogas ni crean adicciones, porque hay gente que también les tiene miedo, tal. De hecho, bueno, hay gente que lo toma para desengancharse de las drogas, precisamente. Hay el caso de aquí tenemos el caso famoso de un actor de aquí español que, bueno, que drogadicto y tal, que te cuenta su experiencia, que a partir de ahí, pues bueno, su vida cambió. Bueno, te habla como un místico. O sea, no solo se desenganchó de la droga, sino que te está hablando como un místico, que todo está conectado, que lo importante es el amor, ¿sabes? O sea, bueno. Luego serían mediante sustancias y luego hay otras mediante algunas metodologías o aparatos que te ayudan también a esto. Uno de los más, por ejemplo, digamos, no es muy conocido, pero el famoso casco de Dios, ¿no? ¿Sabes? Bueno, esto lo investigó un neurocirujano que ya falleció, pero siguen otros que tienen incluso comercializado un aparato. Entonces, esto básicamente, ellos lo que hicieron fue estudiar monjes que meditaban, gente que tenía experiencias místicas, entonces veían un poco cómo se comportaba el cerebro, ¿no? De hecho, se ve que los que meditan mucho y tal, el cerebro les funciona un poco diferente, es decir, su cerebro se adapta. Es decir, al final el ser humano, todo lo que tú ves aquí en esta vida, por mucho que seas espíritu tal, tú todo lo ves a través de tu cerebro. Entonces, parece que la experiencia es mística, las comunicaciones con el espíritu y todo lo que tú veas del otro lado, lo ves a través de tu cerebro. Entonces, tu cerebro como que se prepara, como que hace algo, igual que tú para ver algo, los ojos captan la luz y no sé qué, pero tu cerebro es el que procesa y es el que le da sentido a qué es lo que ves, ¿no? Pues en el campo espiritual pues parece que hace lo mismo. Entonces, estos científicos lo que estuvieron estudiando es cómo se comportaban las diferentes partes del cerebro ante las experiencias místicas, de meditación, etcétera, ¿no? Y entonces hicieron un aparato que lo que hacía era, mediante señales magnéticas muy débiles, que son equivalentes a cualquier micrófono o auricular que tú estés usando, pero la gracia no es la intensidad, sino que es la señal que tiene, es decir, la variación y cómo se aplica a diferentes partes del cerebro. Por eso, casco de Dios, porque se aplica en diferentes partes del cerebro y son unas secuencias de campos magnéticos que te hacen que tu cerebro, digamos, se prepare o se abra a eso. Y entonces, bueno, consiguen, le llaman el casco de Dios porque consiguen, pues bueno, que la gente que lo usa, muchos tienen salidas del cuerpo, otros notan presencias, algunos pues de espíritus que conocen, y otros, hay un porcentaje pequeño que dice que siente a Dios. Por eso le llaman el casco de Dios. Bueno, lo que parece que este aparato lo que hace es que, digamos, acelera ese aprendizaje que tú haces mediante las prácticas que son más costosas porque requieren mucha fuerza de voluntad, como tipo meditación, tipo yoga, ¿no? Que es un entrenamiento a tu cerebro que lo vas preparando para esto. Bueno, pues esto lo que te lo hace es que te lo acelera. Te lo acelera de una manera, digamos, más controlada que lo que sería una ayahuasca y tal, que es un poco como un momento dado y ya está, no controlas mucho lo que pasa ahí. No te va a pasar nada malo, pero no controlas mucho, ¿sabes? Mientras que aquí es más controlado. Porque además tú mediante software puedes ir cambiando las señales magnéticas para que te vayan mejor a ti, porque también se supone que todos los cerebros no son iguales, y bueno, pues más para sentir la presencia, etcétera. Bueno, hay testimonios de gente que lo ha probado, por ejemplo, gente que ya hace meditación y tal, que dice que le ayuda a, bueno,
que le abre, ¿no? Digamos, que le acelera ese proceso que podría ser mediante entrenamientos normales, meditaciones, etcétera, pues que digamos que se lo acelera. Bueno, digamos que sobre la ayahuasca también, por ejemplo, hay una evidencia ahí que, bueno, la ayahuasca se dice que la fórmula de la ayahuasca la dijeron los espíritus, ¿no? Porque, claro, la ayahuasca es la combinación exacta de dos plantas de más de 80.000 especies que hay en la selva amazónica. O sea, son dos plantas determinadas, pero además tienen que estar mezcladas en combinación de tallo y hojas en una determinada proporción y se tiene que cocer en un tiempo determinado. Si no haces todo eso, no te sale la ayahuasca. Y claro, todo eso, si miras todas las probabilidades, pues hay como 8 billones de posibilidades, ¿sabes? De juntar dos plantas de 80.000 que hay, de hacer la proporción exacta de tallo y hojas, de el tiempo de cocción adecuado. Entonces, claro, hay muchísimas posibilidades para que eso fuera simplemente por azar. Entonces, supuestamente la ayahuasca, bueno, ellos dicen que fue así, y parece que por probabilidad, pues que sí, ¿no? Que los del otro lado le dijeron cómo se tenía que hacer. Bueno, me he saltado dos métodos más para seguir un poco el hilo. Estos métodos son uno que se le llama, bueno, las siglas son IADC, que es comunicaciones inducidas después de la muerte. Este es un método que empezó, bueno, que usa sobre todo un americano, Bootkin, el doctor Bootkin, que se basa en el movimiento de los ojos, el movimiento REM de los ojos, el MDR de los ojos que se hace cuando estás precisamente en ese, cuando estás llegando al sueño, pero que no estás en el sueño, algo que cuadra con el estado ese expandido de conciencia. Bueno, pues eso, este hombre lo empezó a usar porque el movimiento este de ojos ya los psiquiatras habían visto que servía para curar ciertos traumas. Traumas normales, sin ningún tema espiritual ni nada. Es decir, haciendo el movimiento de ojos, de alguna manera, lo que conseguían es que el cerebro se desinhibiera. Es como si cuando tú duermes, es como este movimiento de ojos lo que te hace es que el cerebro te lo libera para que tú en sueños no estés con las cosas que en vida esas inhibiciones que tienes o esas cosas que tu mismo cerebro te está bloqueando. Entonces, por la noche, de esa manera, digamos, se desbloquea. Entonces, ese psiquiatra, bueno, es una psiquiatra, no me acuerdo cómo se llama, pero empezó a hacer este método que es el MDR, que es este movimiento de ojos, que servía para que algunos pacientes, pues, se liberaran de esos bloqueos del cerebro y curaran algunos traumas. Bueno, pues este médico lo empezó a usar porque estaba precisamente él en un hospital para los veteranos de guerra que venían del Vietnam, que venían, bueno, empezó con los de Corea, si no recuerdo mal, que venían bastante, digamos, mal, traumatizados de lo que habían pasado en la guerra, ¿no? Porque habían matado gente, bueno, cosas que en la guerra, pues, tienes que hacer y luego, pues, a nadie le gusta, pero bueno. Claro. Entonces, este hombre empezó a hacerlo y se dio cuenta de que alguno de estos pacientes, de repente, pues, por ejemplo, empezó con uno que era un militar americano que estaba también traumatizado ahí, y entonces, ostras, dice que vio que cuando estaba haciendo esto, que se le aparecía una niña vietnamita, que además era una niña que él había matado sin querer, pero lo había matado él. O sea, que él eso lo había como traumatizado, porque claro, no se lo podía sacar de la cabeza, pero que esa niña se le aparece, además le empieza a hablar en vietnamita, que él entiende, y le dice que está bien, que no pasa nada, que eso fue un error, pero que ella está perfecta, que ahora es una mujer perfecta, no sé qué. Bueno, y resulta que ese hombre se le curan los traumas. Claro, entonces el médico este dice, oye, pues yo no sé si vio a la niña vietnamita esta o no, pero se ha curado. Pues habrá que usarlo, ¿sabes? Porque claro. si cura, yo no sé por qué y si efectivamente se le apreció o no, pero se ha curado. Entonces empezó a usarlo con más, ¿no? Entonces, claro, y luego empezó a usarlo a otros pacientes. Estuvo un tiempo que se lo usaba para los veteranos de guerra. Luego se está usando ahora. Lo que pasa es que está sobre todo en Estados Unidos, hay algún otro país que se hace un poco, pero en otros sitios no se usa esto.
Se usa el MDR para temas normales, pero para inducir, para hablar con seres queridos, no. Pero bueno, allí en Estados Unidos sí que lo están haciendo. Y bueno, y es verdad que aparte de esto, que se curan y tal, pues bueno, pasa lo de siempre. Luego hay veces que les dan datos que ellos no sabían, les dicen cosas, ¿sabes? Incluso Claro. eso, les dice que les hablan en vietnamita que ellos lo entienden, ¿no? Hay incluso algunas compartidas que luego coinciden, o sea, que lo hacen dos sobre la misma persona y luego coinciden, etcétera. Bueno, esto es otro método. Otro método más que hay también es uno desarrollado por Moody, por Raymond Moody, el de los cerebro. espejos. Sí, el de los espejos, exactamente. Yo también lo he probado, ¿eh? Los espejos. Sí, ¿lo probaste? Sí, Yo conozco la teoría nada más, pero sí, yo incluso lo he probado y no. en la No casa he tenido resultados, no he tenido resultados. Claro, parece que Moody lo hacía. Bueno, esto está basado en que, bueno, los antiguos, porque los antiguos aquí parece que antes sean todos supersticiosos, pero luego, ostras, resulta que tan tontos no eran. Bueno, no eran tan tontos que nos han llevado hasta aquí, o sea que. Y esto además eran los griegos, por ejemplo, los griegos, que tampoco eran, bueno, fueron de los primeros, ¿no? Filósofos, matemáticos y tal. Bueno, pues estos tenían los oráculos, que usaban unos espejos para comunicarse con espíritus y tal. Bueno, y el doctor Moody que investigó y dijo, oye, pues si esto lo usan, tal, y empezó a usarlo. Lo que pasa es que él sí que hacía todo como un entorno muy adecuado, ¿no? Que no solamente había el espejo, sino que había una oscuridad, que había unos elementos previos, ¿sabes? Que había un entrenamiento, o sea, él lo hacía como muy preparado. Bueno, y conseguía, según él decía, como un 50% de casos de éxito, de que, bueno, pues que la gente veía a su ser querido ahí en el espejo, incluso lo tocaban, incluso les decía cosas, incluso tienen algún hecho, por ejemplo, de que hay uno que dice, oye, me ha venido aquí un familiar que además no era el que yo esperaba y me ha dicho que me está esperando, que me espera pronto. Y bueno, le dice eso y al poco tiempo muere esa persona. O sea, el Moody se entera que esa persona muere, ¿no? Como sí. Como se dice, Él lo llama, creo que psicomantrum, ¿no? Psicomanteo. Sí. Bueno, pues quiero decir que hay diferentes métodos, ¿no? Muchos, pues eso, algunos son más modernos o basados en aparatos, digamos, con metodologías más modernas y otros son basados en cosas antiguas. Claro, pero hay diferentes métodos. Y luego, de los nuevos ya, uno de los últimos es este famoso teléfono del alma, que todavía está muy en fase embrionaria, desarrollado por el científico Gary Schwartz, que ya le hemos nombrado de la Universidad de Arizona, que hace pruebas con medios. Tiene una cátedra en la universidad de esto. Es que allí en Estados Unidos estas cosas pues no son tan raras, son una cosa más del saber humano, ¿no? Claro. Como hay datos y evidencias, pues será otra cosa, igual que puedas estudiar pues cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues lo que hizo fue que, claro, él dijo, los espíritus para comunicarse no les es tan fácil, ¿no? En general, puede haber espíritus muy desarrollados que se pueden comunicar de maneras se pueden aparecer o pueden no sé qué. Y para determinadas personas, pues a lo mejor también, porque son muy abiertas, tipo medium y tal, y podemos. Pero para personas normales, los espíritus normales, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces él dijo como que, ¿cuál es la cosa más fácil que puede mover el espíritu, que puede tal? Entonces dijo, hombre, pues los fotones que son como la partícula más pequeña que un átomo, que son como pequeñas partículas de luz, ¿no? Pero que hay aparatos para medir ráfagas de fotones, ¿no? Entonces, claro, entonces empezó a hacer pruebas con eso y con espíritus que él, digamos, tenía comunicación, pues empezó a hacer unas pruebas de decir, oye, mándame ahora una ráfaga de fotones para decir que sí, o mándame dos para decir que no. Y entonces les hacía preguntas y tal, y el espíritu efectivamente le contestaba y vio que había una comunicación porque con este movimiento de fotones, pues el espíritu le era relativamente fácil influir en él. Y luego, como él tenía aparatos, porque hay aparatos para medir las ráfagas de fotones, pues podía hacer como un descodificador. Él decía, esto es como el Morse, cuando se hizo en su día, porque era lo más fácil, simplemente con impulsos cortos y largos, era lo más fácil para comunicarse. Antes de salir la radio y salir otros métodos más complicados, el más fácil era
¿sabes? Corto, largo. Y con este juego te comunicabas. Pues él dijo, oye, la manera más fácil aquí es esta. Y entonces, bueno, está desarrollando esto. De hecho, está en ello. Ujú. Dice que no tardará excesivamente y que esto será, él lo llama el teléfono del alma porque dices, esto será como cuando pues Graham Bell inventó el teléfono, que fue como, mira, fíjate, un aparato que puede hablar con gente al otro lado del país o al otro lado del océano. Era como una cosa misteriosa y fabulosa. Bueno, y mucha Claro. gente en su día dijo que eso era imposible, que eso era supersticiones y cosas de brujería. No, pues él dice, esto será lo mismo, pero todavía no está desarrollado. De momento lo tiene en prototipo y es verdad que sí que en sus pruebas de laboratorio, pues sí que con estos espíritus tiene comunicaciones de esta manera. Ujú. Bueno, pues vamos siguiendo, ¿no? Yo diría, porque como ¿Cómo lo tenemos? llevamos 2 horas ya, ¿Ya? este, sí, sí, y nos falta el punto que viene ahora, es el punto de mediciones físicas de presencias, y nos faltan 4 puntos en total, ¿no? Sí. Yo diría de hacer una nueva emisión, si te parece, porque la gente va a ir dejando de escuchar, porque yo ya sé que un video ya Ya, de ya, más de ya. 2 horas ya no lo puede tramitar la mente concreta. Entonces, creo que por hoy Sí, sí, por mí hay, perfecto, hay porque un montón de información. Recordemos que me pueden pedir toda la guía por mail de toda esta información que hemos ido dando como para investigar cada uno. Ya muchas personas me han enviado un mail a terapia de regresiones info@gmail.com y allí yo con todo gusto les envío toda la información para que tengan una guía con todos estos nombres, con toda la investigación, como para ir cada uno corroborando y buscando información y acrecentando todo este resumen, que si bien es un resumen, pero lleva mucho tiempo explicarlo porque hay mucha información, ¿no? Así que si te parece, José sí, María, sí. dejamos por hoy. Yo por mí seguiría, pero sé que no tiene mucho sentido porque ya No, no, más de dos perfecto. horas no te sigue alguien un video, tiene que interesarle mucho. Y entonces, bueno, prefiero hacer una cuarta emisión. Recuerden que en el canal están las 2 emisiones anteriores, que es de donde partimos con toda la información, la pueden ver allí. Y está en la parte de vivos, siempre lo hemos hecho en vivo, esto. Y bueno, como siempre, ahora nos pondremos de acuerdo con José María para una próxima emisión y se informará por todos los canales, las redes sociales que habitualmente yo utilizo como para estar al tanto de las informaciones y los distintos eventos que vamos realizando. Los quiero invitar para mañana, que me van a hacer también una entrevista desde Colombia, Álvaro Montoya. Vamos a hablar a las 20 horas de Argentina. Vamos a hablar sobre terapia de regresiones, ¿sí? Todas sus implicancias y los procesos del alma. Así que eso va a ser por el Facebook de Álvaro Montoya. Lo pueden buscar, va a ser en vivo por Facebook. Así que, bueno, José María, seguimos nosotros por privado. ¿Mm? De Este, acuerdo. Muchísimas gracias Bien. por todas las personas que han estado. Hay 40 y pico, 50 personas hubo por momentos escuchando. Y bueno, muchísimas gracias por todos los que estuvieron allí. Gracias por el interés y por estar con nosotros. Así que nos vemos en la cuarta emisión y muchas gracias. Gracias, José María. De acuerdo.